Thank you, Dr. Cavallo. It's always difficult to predict the future, of course. Predecir el futuro, ¿no? A very famous baseball player Un jugador de béisbol muy in the famoso United en los States, Estados Yogi Unidos, Berra. el Yogi I Berra. don't know if you've Yo no ever heard sé him, si but ustedes he han had a escuchado lot of de él, funny pero él sayings. tenía muchos dichos And so graciosos he said, y "It's él very dice, difficult to make es muy difícil hacer predicciones precisas, particularmente acerca del futuro. Yo no sé si ustedes entienden el humor de todo esto, pero realmente es así de difícil en la oncología predecir el futuro. Y la forma de hacerlo es hablar acerca de el NSSL de estado avanzado. El doctor me dio un punto de vista personalizado, así que yo voy a dar mi perspectiva personal acerca de la medicina personalizada y cómo vamos a avanzar en el futuro. Aquí tenemos la información y esta es la forma en que yo voy a hacer esto. Voy a hablar acerca de la evolución y voy a hablar acerca de la evolución en la manera en que hacemos las pruebas moleculares e inmunológicas. Yo hablé acerca de esto ayer, pero voy a ir a mirar hacia adelante acerca de lo que yo creo que viene en el futuro. Voy a hablar acerca de la evolución en la comprensión de los mecanismos de resistencia, tanto para las terapias con objetivos y también para la inmunoterapia. Y voy a expandir lo que discutí ayer. Y por último, voy a hablar acerca de la evolución, de cómo vamos a hacer los estudios clínicos en el futuro y cómo van a estar personalizados para cada paciente individual, en vez de tener cientos de pacientes con, por ejemplo, el NSCL estadio 3 en un estudio donde hay distintas personas. Y voy a utilizar esto como una base. Esto es una antología muy interesante, se llama El hombre después del hombre. Y esto toma a la humanidad de hace 50.000 años en el pasado hacia el presente, a 50.000 años en el futuro, y da su perspectiva sobre cómo va a ocurrir la evolución. No vamos a remontarnos tanto tiempo, por supuesto, en la oncología, pero voy a mostrarles lo que yo pienso que es el futuro. Voy a empezar aquí con las pruebas moleculares. El objetivo, nuevamente, como ya les dije ayer, sería que si usted es un oncólogo practicante y usted tiene un cuarto lleno de pacientes con NSCLC, en la superficie pareciera que todos son iguales, pero no lo son. Y evidentemente, si nosotros vamos a la parte de las pruebas monológicas e inmunológicas en estos pacientes, voy a darles algunos ejemplos aquí. Algunos de estos pacientes quizás nunca han fumado. Sabemos que esto predice en contra de la eficacia de la inmunoterapia. Este paciente nunca fumó, es una mujer joven, tiene un adenocarcinoma y tiene una mutación en EGFR y tiene una calificación muy baja de PDL1. Un hombre de 52 años que fumó un poco, tiene adenocarcinoma, tiene la translocación ALK y nuevamente un PDL1 muy bajo. Aquí tenemos una mujer que fumó, tiene una mutación KRAS y tiene un PDL1 de 50. Y aquí tenemos un paciente con células escamosas de 74 años y fuma en la actualidad. Y este paciente tiene una mutación BRCA, pero esto no es una mutación genotípica en el ADN del paciente, sino que se adquirió con el cáncer y tiene un PDL1 muy elevado. Y de hecho ahora tenemos un estudio clínico que lo están haciendo en nuestro protocolo LONG-MAT, que voy a mencionar más adelante, y que tiene como objetivo específico esta anomalía con lo que llamamos objetivos inhibidores CARP, que ustedes que tienen mucha actividad en cáncer ovárico. Estos inhibidores están ya aprobados para la terapia. Así que estas son las variaciones individuales. Y aquí tenemos otro paciente. Este, como ya les dije ayer, es un paciente que tiene un cáncer con mutación BRAF. La mayor parte de los oncólogos en el 2018 pensarían que estas son enfermedades distintas, pero no son solamente cánceres avanzados en NSCL y requieren estrategias de tratamiento distintos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esto? Esta es la lámina que yo les mostré ayer acerca de nuestra publicación en el 2013, acerca de cómo nosotros
nosotros hemos evolucionado en las pruebas. Y por supuesto, el enfoque empírico que hemos utilizado durante 40 años es que el médico toma la información clínica y también la información histológica. Por ejemplo, esto es un cáncer de célula escamosa o adenocarcinoma o un tumor endocrino, y utiliza este tratamiento seleccionado para este paciente. Y hemos evolucionado de un solo gen a varios genes y pasamos después a las secuencias de nueva generación, y ahora utilizamos el plasma, el uso de plasma como les mencioné ayer. El primer lugar al que yo quiero ir a partir de allí es que no todas las pruebas moleculares son iguales. Y comúnmente yo voy a tener un médico que me refiere a un paciente y me dice, mire, yo hice una prueba de mutación FGFR y era negativa. Y yo le pregunté qué tipo de prueba le hicieron. Bueno, yo no sé, ¿hay más de una prueba? Y la respuesta es que sí, hay más de una prueba. Hay muchas pruebas disponibles. Así que si nosotros vemos los lineamientos originales para las pruebas moleculares que salieron en el 2013, del ISLC, de ESMO, del NCCN, todos se basaban en la secuencia directa. Esto le permite tener una sensibilidad del 25% para detectar esa mutación, ya sea en los tejidos o en el plasma. En el 2017, con las secuencias de la próxima generación, nosotros podíamos tener pruebas muy sensibles y con casi ningún falso positivo. Entonces pueden ver que a medida que ha evolucionado la tecnología, ahora podemos tener números bastante pequeños de mutación en un cáncer que es conocido por tener muchos tejidos reactivos, así que las células cancerosas pueden ser bastante escasas en algunos especímenes. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica clínica? Este es un trabajo publicado por Sherlock y sus colegas. Y es una serie pequeña, pero ilustra bastante bien este punto. Estos son pacientes que fueron al doctor Pellet y fueron probados para mutación FGR. Y todo fue negativo con esta prueba no sensible. Hicieron después las secuencias de próxima generación en cada uno de estos pacientes, y vieron que tenían una mutación sensitizante y fueron tratados apropiadamente. Así que algunos saben que las pruebas en los Estados Unidos, la que se llama la prueba COBAST, está aprobada por la FDA para esta mutación EFGR y es una prueba bastante insensible y no es de las mejores pruebas. Y es la prueba aprobada por la FDA. Fue aprobada en los Estados Unidos con ningún paciente en los Estados Unidos que haya sido probado utilizando esta prueba. Se basó en un estudio que se hizo en Europa por el doctor Rosell, pero de todas maneras se forzó a los oncólogos en los Estados Unidos y realmente ha sido muy difícil migrar de esta prueba, pero podemos ver a partir de estos estudios que necesitamos pruebas mucho más sofisticadas y sensibles, y esto es lo que vamos a hacer en el futuro. Las secuencias de próxima generación. Aquí vemos la base de la plataforma médica, y esto ha sido referido como las pruebas genómicas de cáncer comprensivas o CCG. Y podemos ver en este tipo de análisis que utilizan las secuencias utilizando la plataforma Illumina, pueden ver en mutaciones, inserciones, deleciones, números de copias, alteraciones, reajustes, básicamente todas las anomalías clínicas que uno debe encontrar. Esto nos permite utilizar estas pruebas para el diagnóstico inicial de manera tal de captar todas las anomalías que yo les mencioné ayer con una sola prueba, con un tiempo promedio de 10 días, y esto es un tiempo aceptable. En un estudio de pulmón que les voy a hablar más adelante, en 1.500 pacientes que se utilizó con Foundation Medicine, el tiempo promedio era 9 días.
Y eso es mejor que lo que hacen la mayoría de los laboratorios. También pueden utilizar este tipo de biopsia para la enfermedad progresiva para ver cuáles son las resistencias, y también esta misma prueba nos da un estimado de la carga mutacional del tumor que, como les dije ayer, puede utilizarse para la inmunoterapia. Este es un ejemplo de un caso donde el paciente tiene las pruebas con Foundation Medicine y pueden ver aquí las anomalías genómicas. Este tiene amplificaciones MET y este es un paciente que también tiene BRCA, una mutación BRCA. Y aquí tenemos la carga mutacional. Como les dije ayer, la carga mutacional, el extremo inferior será menos de 10 mutaciones por megabase. Y esto probablemente lo que se ve con estos cánceres con mutación EFGR. Y esto es el nivel más alto que yo haya visto. Este paciente probablemente fumó bastante y esto es como el candidato mejor para la inmunoterapia. Tenemos entonces los factores genómicos y tienen también la carga mutacional en una sola prueba. Y también tienen un panel de personas que analizan la literatura y ven los estudios clínicos disponibles, cuáles son las terapias aprobadas disponibles, etcétera, en base a las anomalías que se encuentran. El tema se planteó ayer acerca de, bueno, la secuencia de nueva generación es bastante costosa, y sí lo es, pero no es costosa en comparación con los medicamentos. Las pruebas de Foundation Medicine son $5,000 una sola vez. Los medicamentos que estamos utilizando son de $10,000 a $20,000 por mes, y se puede basar en la prueba. Así que necesitamos convencer a las compañías de seguro y a los gobiernos de que vale la pena gastar un poco de dinero si uno va a tratar a un paciente con un medicamento muy costoso. Esto es de un estudio alemán donde analizaron las pruebas de un solo gen. Y esto es en Europa, esto está en euros. Y ahí después vemos las secuencias de próxima generación y vieron distintos números de genes que estaban probando. Y si solamente van a probar por un gen como el EGFR, las secuencias de próxima generación van a ser mucho más costosos. Pero recuerden que yo dije que los nuevos lineamientos son 7 genes. Tenemos distintos tipos de tratamientos para eso. Así que cuando uno llega a 5 genes, las secuencias de próxima generación son mucho más costo efectivas que un solo gen, y aquí se exceden los costos. Yo les mostré esta lámina ayer acerca de cómo nosotros hemos evolucionado en las pruebas y en las repruebas como oncólogos y determinar nuevas pruebas y nuevos tratamientos, y así podemos hacerle rebiopsia al tratamiento, y cómo estamos utilizando el ADN libre en el plasma para hacer estas pruebas. Hay muchas ventajas, como ya les dije ayer. El principal es este reflejo global para poder ver lo que es la heterogeneidad del tumor, donde tenemos una biopsia que quizás no capta la mutación porque quizás no está presente en todas las partes del cáncer, y cómo se puede utilizar la sangre para poder estudiar eso, porque esto es un reflejo global de todo el ADN que se está estudiando. Hay posibles usos, varios posibles usos. Evidentemente, si la prueba era bastante sensible, se puede utilizar como parte del screening o de la clasificación. Y tenemos protocolos hoy en día donde estamos midiendo las mutaciones en la sangre utilizando estas técnicas bastante sensibles. Así que si un nódulo pulmonar de 6 milímetros se capta en un CT scan de evaluación y hay una mutación en la sangre, digamos una mutación KRAS, ustedes saben que es muy probable que esto sea una malignidad y no un nódulo benigno. Así que pensamos que en el futuro nosotros vamos a incorporar este tipo de pruebas moleculares como parte de nuestros estudios de clasificación. Muy bien. Hay un aspecto adicional del pronóstico que se podría hacer incorporar lo que es el ADN
circulante. Y esto fue publicado al principio de este año. El doctor Romy Portex nos habló de TNM y ellos dicen, bien, pero vamos a tener ahora TNM-B, la B que es sangre en inglés, blood. Así que tendríamos pacientes que son B0, que significa después de cirugía. Lo que tenían esa mutación, pues ya desapareció después de la cirugía. O bien B1, para que en realidad se tiene la persistencia de una mutación asociada con el cáncer 2 meses después. Y claro, eso tendría un pronóstico, una importancia en el pronóstico muy grande y probablemente tiene micrometástasis aun cuando no podemos detectarlos con las imágenes que tenemos ahora. ¿Cuánto se acerca? Estamos hablando del futuro. ¿Qué tan cerca está este futuro? Bueno, esto es un paper muy bonito del grupo Charlie Swanton, que fue publicado el año pasado en Nature, utilizando una herramienta de búsqueda. Pero ahora tenemos ADN de plasma, tumores circulando en plasma que está disponible desde el punto de vista comercial. Y cada uno es un caso resecados quirúrgicamente. Y nos muestra que podemos medir el ADN que circula en el momento de la cirugía o antes y luego podemos ver si es persistente. Debería desaparecerse después de un mes más o menos. Este es un paciente que no tiene una recaída. Varios de estos otros pacientes podemos ver que el ADN volvió o fue persistente y estos pacientes todos tuvieron recaídas. Así que en el futuro quizás vamos a hacer el seguimiento a los pacientes, al igual que podríamos pedir que se haga un scan, un TAC después de la cirugía para hacer el monitoreo al paciente. ¿Qué tan nuevo es todo esto? Pero no es tan nuevo. De hecho, una de las primeras publicaciones sobre el ADN en plasma salió de nuestro grupo y fue publicado en el año 2004. Esto es un cáncer pancreático con una mutación KRAS y podemos ver que hay una mutación donde volvió y ese paciente volvió a tener enfermedad. Sin embargo, la diferencia es que esto está hecho de una manera muy cruda, había que tener el 25% para poder detectarlo. Así que ahora nos hemos movido más hacia adelante. Esto es lo que se llama el panel Guardant 360, que es el ADN en circulación. Es una compañía con la cual trabajo como investigación y de manera clínica. Y esto es un panel bastante bueno para lo que es cáncer pulmonar. Tiene cada punto de mutación y de inserción, amplificación y también difusión que uno quisiese encontrar. Y esto se puede hacer de una manera muy sensible y se puede hacer en una semana. Esto es un análisis que hicimos de los pacientes que llegaron que tenía genotipificación del tejido y un porcentaje de ellos, bien sea que la cantidad del tejido no era suficiente o bien la técnica no había sido buena, así que no detectaron nada. Y cuando nosotros hicimos la prueba de Guardant en sangre, vimos que había varias anormalidades adicionales que no habían sido detectados, y eso incluye los que vemos acá. Así que esto nos da más información. A continuación, quiero hablar de este término de los mecanismos de resistencia para la terapia Diana o de Target. Estos son dos papers que muestran algo que puede ser evidente por sí sola. Si tenemos un paciente que tiene un oncógeno o impulsado por oncógeno, a ellos les va a ir mejor que si los tratamos con medicamentos en vez de de manera empírica con quimioterapia. Así que sabemos cómo vemos estas anomalías y cómo podemos actuar con ellos en todos los pacientes que van a ver. ¿Qué ocurre cuando el tumor se vuelve resistente? Sabemos, aún dentro del estado sensible, que existen pequeños clones que pueden ser resistentes al novo, aun cuando nunca han visto ningún tipo de terapia, y que a través del tiempo, si a este paciente se le trata con una terapia Target o Diana, que los que son sensibles se reducen o se van, pero los que son resistentes son los que salen.
Esto es algo como de Darwin. And at the time of progression, it's Y en la primarily progresión resistant vemos clones que that are son there. los clones resistentes los que permanecen. So for EGFR mutation, Para la mutación we know that there EGFR is a sabemos primary que hay resistance una mutation, mutación de T790M. resistencia We know for T790. ALK, Sabemos que there para are ALK many hay secondary varias resistance mutaciones secundarias. mutations. How do we act on this ¿Cómo sort of actuamos con information? estos tipos de I información? showed this Bueno, slide, esto se lo yesterday, mostré and I wanna show ayer. you some case Se lo mostré ayer y examples. quiero mostrarle algunos ejemplos de caso. This is a patient, for example, where this specific ALK Esto secondary es mutation para was la found mutación on secundaria rebiopsy, en la rebiopsia and it was found, y based también on the lo slide I conseguimos showed you just a basándonos moment ago, en la that diapositiva this que vimos mutation hace un momento, que in esta vitro mutación was en vitro resistant to certain fue drugs, resistente a but ciertas sensitive drogas, to pero an fue alpha inhibitor sensible called ceritinib. a un So again, inhibidor if que you're se going to llama individualize ceritinib. treatment, you would say, Así que si van a hacer este tratamiento, van a decir, esta mutación no le gusta el serotonin. Y este paciente tenía mucha metástasis en el hígado y respondió bastante bien. Es una mutación muy extraña, pero si lo buscan lo pueden conseguir. Esto fue publicado por Dr. Shaw en New England Journal of Medicine. También es otro caso de ALK. Y este paciente fue tratado con crizotinib y luego quimioterapia y luego rolatinib. Y después de rolatinib hubo otra biopsia. Y lo que nos mostró esta biopsia es una mutación que era sensible a la droga original crizotinib. Y a este paciente se le pudo tratar de manera exitosa con la droga original, algo que nunca pensaría que uno podría volver con la droga original. Aquí tenemos un caso del doctor Poletz. Es para lo que es EGFR, es una experiencia muy común. Esto es una mujer de 50 años, tiene una mutación sensible de E19-DEL, fue tratado con un TKI-EGFR, responde bien por un año, pero luego tiene enfermedad progresiva. Una biopsia de una de sus metástasis en el hígado se le hizo y es negativo en lo que es el T790M. Así que normalmente T790M, pero normalmente un médico, antes que estuviese disponible, dirían, vamos a utilizar quimioterapia. Pero de hecho, las pruebas que se hicieron en sangre con 360, la prueba Garden 360, detectó T70M, aun cuando estaba ausente en la biopsia, lo detectó en la sangre. Y el paciente fue tratado. Esto es antes de que le dieran un nombre, osmeratif, se llamaba AZD9291, y después de 2 semanas tuvo una respuesta muy buena. Así que vamos a estar haciendo esto de manera rutinaria en el futuro. Vamos a utilizar pruebas moleculares, el monitoreo, que nos ayude a tratar a los pacientes. Otro ejemplo. Este es un ejemplo de caso un poco más complejo. Para ustedes que no saben, la mutación de osimertinib, el más común es el C797S. Rápidamente, este es un paciente que fue tratado con este medicamento y luego tiene enfermedad de resistencia y desarrolla el T790. Y aquí TP53 es como un marcador. Le indica que todavía tiene ADN del tumor en la sangre. Y si le hacemos seguimientos, mientras se le hacen varios tratamientos, podemos observar que aquí tenemos la emergencia de C797S después del tratamiento con osimertinib y luego se puso en quimioterapia. Y el C797S desaparece. Así que un ejemplo de hacer monitoreo en serie en la sangre. Como dije ayer, esto nos ha llevado a tener el algoritmo de plasma primero con los pacientes que tienen la mutación EGFRT, que se le haría First Plasma. Si es positivo, se actúa, y si no, si es negativo, entonces se hace la biopsia. Bien, esto es algo un poco complicado y es tipo Gestalt. No quiero
quedarme aquí mucho tiempo con las partes específicas, pero lo importante aquí es que la plasma y el tejido pueden complementarse debido a la heterogeneidad de los tumores por un lado y también debido a la sensibilidad de la sangre en otro lado. Esto nos muestra una serie de pacientes. Cada uno de estos números es un paciente. La biopsia, tenemos las células de tumor circulantes y aquí podemos ver en algunos de los pacientes que fueron positivos en todo y en otros pacientes negativos en todo y hubo pacientes que estaban como en el medio que se vieron debido a este tipo de plasma. Si usted fuera una compañía de seguro, diría, no voy a pagar por ambos pruebas, voy a pagar por uno solo. Pero en realidad, en el futuro, yo creo que si podemos conseguir una manera de hacerlo un poco más barato, vamos a hacer ambos. Hablemos de la resistencia a la inmunoterapia. Una vez que observamos que hay un diagrama en circular, sabemos que hay algo complicado, ¿verdad? Así que la reacción inmunológica y el hacer el seguimiento es algo bastante complejo y hay varios mecanismos en los cuales las células de cáncer pueden tener una resistencia primaria o bien adquirida. ¿Y cuáles son los datos de algunos de estos que vamos a utilizar en el futuro? Este es un paper que salió de la Universidad de Yale, de nuestros colegas, donde caracterizan este tipo de cáncer pulmonar de células no pequeñas. Y esto es el porcentaje de la ubicación de los linfocitos que infiltran al tumor. Y aquí preguntan, ¿cuáles son los diferentes tipos de pacientes que entran en esta categoría? Aquí vemos que es el PDL1 positivo. Y aquí vemos que es positivo, positivo, negativo, positivo, etc. Y aquí podemos... Y aquí vemos en la serie cuáles son los pacientes, el porcentaje de los pacientes que están en cada categoría y qué tipo de prueba utilizamos para analizarlos. Así que los linfocitos que infiltran el tumor PDL1. Y luego dijeron que si tenemos estas 4 categorías, ¿cómo va a funcionar en lo que se refiere a la resistencia o al tratamiento? Pueden ver que los pacientes que tenían este BH71 positivo y los que eran positivos para PDL1, para estos tipos de células respondieron a la terapia y bien, tenían una respuesta durable. Son los pacientes que respondí ayer, que todavía después de 2 o 5 años están bien y no tienen problemas o bien tienen una resistencia adquirida a los 2 o 5 años. Y vemos nosotros y generalmente no responden. Otra manera de mirarlo es lo que llamamos el cáncer inflamado o bien el cáncer inmune del desierto. Y esto describe todos los factores que podrían relacionarse a un tumor que podría responder versus un tumor que probablemente no va a responder. ¿Cómo actuamos con este tipo de información en un paciente individual? Así que en teoría, una combinación de otros tipos de inmunoterapia podría tomar un tumor que no está inflamado y transformarlo para que esté inflamado. Y hay estudios, si quieren ver esto, la pregunta es si hay estudios. Claro que sí, hay cientos de estudios que están mirándolo en este momento. Esto nos da una idea de la combinación de la inmunoterapia y esto podría ser inhibidores, drogas para activar lo que son las células T, drogas para abrogar lo que son los factores de supresión, como los macrófagos y las células T, vacunas, viruses, muchas formas de combinar la inmunoterapia. Y más que esto, para combinar la inmunoterapia con otras modalidades, como pueden ser la radiación que puede liberar y pueden estimular el cáncer en la sangre. Aquí tenemos quimioterapia, etcétera. Para terminar, la evolución
del diseño de las pruebas clínicas. Sabemos que el paciente típico a través de los años ha sido no necesariamente el tipo de paciente que usted ve en su clínica. Y sabemos que los agrupamos, sin importar cómo se hacen las pruebas clínicas. No hay mucha individualización para un solo paciente comparado con el otro. Si tenemos adenocarcinoma, que tiene una mutación GDRF, o tenemos estadio número 3 escamoso, ¿cómo podemos individualizar la terapia? Y para terminar, quiero hablar sobre nuestro tratamiento que se llama también el Lung Master Protocol o Lung Map. Esta prueba se llama Lung Map. Es distinto a lo que hacemos normalmente con los institutos de cáncer nacionales en Estados Unidos, porque es una asociación público-privado. Y estos son los distintos grupos. En Norteamérica eso incluye NSI de Canadá, que ahora tiene otro algoritmo, pero ese es Canadá. Ese es el grupo SWOG, donde yo trabajé por muchos años como el director del comité pulmonar. Pero, de hecho, son los amigos de la investigación para el cáncer. Y es algo muy fuerte con nuestro Congreso. Son importantes realmente. Tenemos la fundación del NIH, que son los que tienen el dinero o guardan el dinero. Luego tenemos el Instituto Nacional del Cáncer y otros socios de la FDA, que son nuestros socios. Y hablamos con ellos una vez al mes sobre cómo desarrollamos los subestudios para este tipo de protocolo. Y luego decidimos que íbamos a comenzar con cáncer pulmonar escamoso. Como dijimos ayer, tenemos muchos tratamientos para todos los tipos de cáncer donde hay un target para adenocarcinoma, por ejemplo. Ahora sabemos que hay algunos subgrupos de cáncer escamoso que en potencia se le puede utilizar una droga, pero todavía no lo tenemos muy claro. También sabemos que muchas de estas poblaciones son muy pequeñas, es decir, podrían ser solo el 2%, 5 o 10% de los pacientes. Si usted es un paciente, no quiere que el oncólogo le diga, bueno, vamos a hacer un tamizaje para ver si tiene BRAF. Y el paciente dice, pero ¿cuán probable es que mi cáncer tenga BRAF? Oh, solo 2%. Significa de 100 pacientes, solo 2 van a ser elegibles para la prueba. ¿Cómo lo hacemos en los genotipos no comunes? ¿Cómo incorporamos secuencias de la segunda generación en la clínica para que lo tengan en los próximos 10 días? ¿Y cómo trabajamos juntos con la FDA para conseguir que se aprueben estas drogas de una manera expedita y que sea eficiente desde el punto de vista del costo, para que la compañía no gaste miles de millones de dólares o 2 miles de millones? Si pueden gastar 10 millones, que es poco dinero para ellos. Así que estas son las asociaciones que tenemos. Tenemos 20 compañías farmacéuticas que trabajan con nosotros. Y este es el diseño en el cual un paciente tendría el perfil de su cáncer con esta secuenciación de nueva generación, y tendríamos biomarcadores, le voy a mostrar un ejemplo, y luego se le trata al paciente con una droga, o bien se randomiza para la quimioterapia, o bien, si no tienen algo que se equipare con ellos y no caben o no concuerdan con ninguna de las mutaciones del estudio, entran a uno que es inmunoterapia típicamente. Esto significa que cada paciente que se le hace el screening o el tamizaje va a tener siempre una droga y un tratamiento. Y así es como funciona. Tenemos el screening genómico con la medicina de fundación, y si un paciente no tiene tejido adecuado, el estudio paga para que se le haga una biopsia repetida, y el 35% de nuestros pacientes le hacemos una segunda biopsia para que se le puedan hacer pruebas adecuadas, y el estudio lo paga. Tenemos una tasa de descuento, así que podemos tener una nueva biopsia
y luego al paciente se le pone en el tratamiento apropiado. Los participantes son todo el grupo de Norteamérica. Hoy en día estamos haciendo tamizaje o screening a 800 pacientes por año. Y eso solamente cuando estábamos haciendo lo de los escamosos. Y ahora estamos tomando todos los cánceres pulmonares de células no pequeñas. Y queremos tener por lo menos 50% de acierto con los pacientes y luego el otro 50% los que no se equiparan. Ahora podemos hacer un pre-screen o pre-tamizaje. Significa que llega un paciente nuevo con cáncer pulmonar metastático y se le empieza y se le pone y se le da la droga y pueden hacer luego la prueba genética de antemano, porque si después tienen una recaída, usted está listo y sabe qué necesitan. Aquí estamos incorporando este medicamento en las plataformas y no voy a hablar mucho de esto, pero quiero decir que nuestros subestudios que tuvimos, el primero era PIK3CA, y la segunda para las anormalidades y luego una droga para cada uno de estas. Y también teníamos un MET inhibidor, entre otros. Y esto nos demuestra cómo hicimos el estudio y dónde caían los pacientes según la clasificación. Esto fue un análisis de 40 pacientes y estos son las mutaciones elegibles en la primera que tenemos de PIK3CA. La mayoría de los pacientes tienen las primeras dos mutaciones. La belleza de esta secuenciación de la nueva generación, sobre todo una prueba clínica, es que podemos ver todas las conmutaciones y podemos verlos con códigos de colores, con los distintos tipos de anormalidades. Así que los pacientes que tuvieron la mutación PIK3CA, sabemos cuántos otros tenían anormalidades y si respondieron o no respondieron, podemos averiguar si las conmutaciones son importantes o no. Y esto nos muestra el estatus actual, así que tenemos varios estudios que ya han sido completados y estos son las drogas con los distintos targets y tenemos otros que están funcionando hoy en día, todavía están en proceso. Y como esto es tan importante, también hemos revisado el estudio el año pasado para incluir todas las histologías y para tener otro brazo del mismo estudio que se concentra en la inmunoterapia. Tenemos una prueba que está abierta acá, tenemos dos otros que se están desarrollando acá, que son para pacientes que han fracasado con la inmunoterapia específicamente. Y cada uno ha sido diseñado de manera distinta. A veces significa que es alguien que respondió y luego fracasó, y otros estudios, esa combinación de drogas, ha sido diseñado para atacar a los tumores de aquellos pacientes que han sido resistentes desde el primer día. En resumen, ese es mi punto de vista del futuro. Y hay un dicho en muchas situaciones que el futuro es ahora. Así que muchas de estas cosas ya están ocurriendo ahora. Estamos haciendo el protocolo de Longmaster hoy en día. Estamos utilizando ADN libre en plasma hoy en día, pero no de la manera en que lo vamos a utilizar de aquí a 5 años. Sí creo que de aquí a 5 años vamos a estar incorporándolo inclusive en etapas más tempranas para ayudarnos a predecir quién va a tener una recaída y que nos diga cuáles de los pacientes deberían de tener quimioterapia adyuvante y cuáles son los pacientes que no necesitan. Y con eso, muchísimas gracias.